Hablemos ahora de los diagramas de tuberías e instrumentación. ¿Está bien? Muchos de ustedes, y por lo general, pues digamos, los diagramas que tienen más énfasis o que están mucho más desarrollados o mucho más utilizados en la industria, pues son los P&IDs. Y efectivamente tiene la razón de ser así. ¿Ya? Los P&IDs, primero que nada, ya pertenecen a la ingeniería de detalle. Sus dos hermanos, ya menores, el BFD y el P&ID, se han sacrificado para reunir toda la información y al final el P&ID es el que exprime toda esa información y coloca solo la información relevante que yo necesito. ¿Ya? Aquí sí ya se trabaja completa e íntegramente normalizado. Normalizado por la ANSI, por la ISA, por la DIN, no sé, cualquier estándar que nosotros queramos utilizar, y pues ellos tienen sus parámetros, tienen sus reglas, cosas que se deben cumplir. ¿Está bien? Primero que nada, la pronunciación es algo que también siempre he tenido, pues, algo de, en este caso, de problemas a la hora de trabajar, sobre todo en campo, ¿ya? Muchos me dicen, pues, ¿dónde está el plano PID o tal, o no lo pronuncian bien? Entonces, aquí vamos a matar ese dilema, ¿ya? Proveniente de las siglas P&ID, porque eso está de las siglas P&ID, ¿ya? Pues la pronunciación es como les estoy mostrando. Si la quieres pronunciar en inglés, es P&ID o P&ID. P&ID, así como se leen las letras en el alfabeto inglés, tal cual. P&ID o P&ID. No hay más. Si ustedes no quieren complicarse con la pronunciación, simplemente les vamos a llamar DTIs. Diagrama de tubería de instrumentación en español. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a definir ahora. De acuerdo a estas siglas también se le puede llamar de muchas maneras. Diagrama de tuberías y diagrama de instrumentación, diagrama de proceso de instrumentación, diagrama de instrumentos y tuberías. Bueno, son interpretaciones. Para nosotros y para ustedes, de ahora en adelante, les aconsejo, les recomiendo que simplemente les llamen diagrama de tuberías e instrumentación. DTI. Si quieres pronunciarlo en inglés, aquí ya tienes la pronunciación en inglés, letra por letra, y aquí abajo en español, para los fines prácticos. ¿Ya? Pero el objetivo principal es mostrar toda la información, ¿ya? Que necesita una instalación industrial, una planta real. Porque no se olviden, el BFD nació en la ingeniería conceptual. El PFD nació a partir del BFD y se desarrolló en la ingeniería básica. Y el P&ID toma estos dos diagramas para tener o para obtener un plano de construcción, un plano ya de instalación. Eso es lo que nosotros debemos tenerlo bien claro. Dentro de la importancia, dentro de la jerarquía, efectivamente el P&ID es más importante, pero no quita que los otros dos también tengan su grado de importancia. ¿Ya? Las aplicaciones que nosotros vamos a encontrar, pues vamos a tener siempre tres. ¿Ya? En la etapa de diseño, o sea, cuando estamos sentados delante de nuestras computadoras, en nuestras mesas de trabajo, con los colegas, con todos los ingenieros, en esta etapa nosotros vamos a definir cuáles son las bases del diseño posterior. A partir del P&ID se van a diseñar cuáles son las tuberías que yo debo utilizar, el cálculo hidráulico, el tipo de material, tipos de válvulas que voy a utilizar, Si son para los equipos, qué tipo de equipo es, de qué material, cuánta es la presión, en qué estándar se va a diseñar el equipo, si vamos a tocar la sección 8 de la CME, si lo vamos a hacer con otro equipo, etc. Entonces, a partir de aquí nosotros hacemos ya el planeamiento general de todo el diseño que necesita la instalación industrial. De todas las disciplinas, absolutamente de todas, porque en el P&ID están involucradas muchas disciplinas, ¿ya? Y eso lo vamos a ver más adelante también. También sirve para definir y concretar las características de operación y mantenimiento entre los diseñadores y el dueño de la planta, ¿ya? O entre el diseñador y el proveedor.
Nosotros hacemos el diseño del PNID y le decimos al dueño de la planta, mira, así va a funcionar la planta. De este equipo se va a transportar, se va a sacar, se va a extraer el fluido con la bomba tal y esta bomba tal va a enviar el fluido al equipo tal. La tubería necesita aislamiento, hay que colocar tanto número de válvulas, tanto número de dientes, necesitamos un tablero de control, el tablero de control alimentar energía, también necesitamos un tablero de válvulas de electroneumática, necesitamos un sistema de alimentación de aire comprimido, Todo eso se lo informamos a nuestro cliente. Y si dentro de la planta vamos a trabajar con proveedores, ya sea proveedores que fabriquen equipos, proveedores que fabriquen estructuras, proveedores que se encarguen de fabricar X componentes para lo que nosotros necesitamos, pues también ellos deben entender. Mira, ¿sabes qué? Necesito una faja transportadora. Esa faja transportadora tiene que tener, no sé, 200 metros de largo, tiene que trabajar con tanto de voltaje en los motores, tiene que tener sensores de paradas de emergencia, sensores de carga, sensores de estos. Entonces mi proveedor ya entendió lo que yo necesito. Entonces el PNID sirve de base de conexión para el intercambio de información. Es muy importante. Yo con un PFD no puedo ir al proveedor y decirle, ¿sabes que necesito este intercambiador de calor? No se puede con el PFD, pero con el PNID lo puedes hacer de manera completa. ¿Está bien? También permite lo que es realizar lo que es la revisión del HACCP. El HACCP, ustedes saben que es puntos críticos de control, ya evaluar todos los riesgos que va a haber en la planta y también utilizado para la disciplina de seguridad más adelante. O sea, un punto crítico de control para la producción de ácido carmínico es que, por ejemplo, en este caso la cochinilla que viene del campo esté seca y tenga un cierto grado de humedad. Entonces, la humedad es crítica, o sea, si viene a 15 grados de humedad está genial, pero si viene a 30 es una cocina muy húmeda, no me sirve. Entonces, es un punto crítico de control dentro del HACCP y que yo puedo relacionarlo dentro del PNID. Decirle, mira, que la humedad con la que entró la cochinilla es de 15. ¿Y quién me dice eso? No, hay un sensor de humedad que está conectado al sistema y que está leyendo esa información. Sabemos qué humedad tiene en esa etapa ese producto y pues yo, de acuerdo a la programación que más adelante se le va a dar con la disciplina de electrónica, electricidad, de instrumentación y control, vamos a decir, ¿no? Si la humedad es mayor a 12, ese producto no entra al sistema o debería ser reemplazado. Entonces hay una conexión también con el HACCP. ¿Está bien? Y nuevamente también con lo que es la ingeniería ya de seguridad. ¿Está bien? El PNID, como lo voy a decir siempre, a mí me lo dijeron cuando yo era estudiante, cuando hice la especialización, cuando hice la maestría, siempre me he dicho, y yo siempre lo he considerado así también, que es el documento principal. Y decimos que también es casi ideal porque sirve para sintetizar todas las funciones, sobre todo de instrumentación y control, que va a haber en una planta. Es muy importante. Con el PNID se hacen muchas cosas, ¿ya? Para los entornos de diseño BIM, ¿ya? Donde se utilizan PNIDs, pues obviamente el PNID se utiliza para hacer el ruteo de las tuberías en la maqueta tridimensional, muchachos. Sin el PNID yo no puedo hacer el ruteo tridimensional de tuberías. En etapa de diseño estoy hablando, ¿ah? Yo le entrego a mi proyectista, mira, aquí está el PNID. Conecta el equipo A con el equipo B. Ingeniero, ¿cómo lo hago? Tú lo tienes que hacer, mira, hay tantas válvulas, hay tantos accesorios y en la maqueta tridimensional ya tenemos cierta infraestructura, ciertos componentes que tú debes saber, en este caso, esquivar, ¿no? Y hacer un ruteo de la tubería tridimensional proyectándolo por dónde debería ir esa tubería. Y es así como, ayudados con el PNID, pues hacemos los ruteos de tuberías, así que es muy importante, ¿ya? También es un documento de referencia para el trabajo multidisciplinario y esto viene desde el BFD, PFD y PNID, ¿no? Entonces, nuevamente va a haber reuniones en donde vamos a presentar ya, en este caso, el PNID y cada una de las disciplinas dirá, mira, ¿sabes qué? Yo creo que deberíamos colocarle un sensor más de nivel a ese equipo porque podría llegar a rebalsar y pues no queremos. Ah, ya, entonces pongámosle un sensor más de nivel acá. Otra disciplina sería, por ejemplo, involucrada sería el tema de bandejas eléctricas, ¿no? ¿Cuántos instrumentos tiene este equipo? Ya tiene 16. Ah, entonces tengo que yo proyectar cuánta cantidad de cable de instrumentos voy a llevar hacia ese equipo. Entonces a partir de ahí se proyectan anchos de bandejas, cantidad de soportes que yo voy a necesitar, de dónde parte, hasta dónde tengo que llevar. Entonces son proyecciones para desarrollo de ingeniería posterior también, ¿ya? Entonces eso sirve muchísimo. Y también hay que recordar que el PNID ya es la última etapa del diseño. O sea, el PNID es el documento con el cual yo voy a diseñar el resto de la ingeniería,
¿ya? El resto de la ingeniería de todas las disciplinas, y al final, pues ese documento también se va o va a formar parte del entregable para la construcción. Cuando ya construimos la planta, bueno, ustedes saben, ¿no? Cuando se construye una planta industrial, hay disciplinas que son las que inician, ¿no? Se empezará, por ejemplo, con la disciplina de geotecnia, removimiento de tierras, luego vienen los civiles harán los pedestales, harán lo que son las fundaciones, luego vienen los estructuristas, estructura metálica, luego vienen los equipos. Entonces, cada uno de esos equipos, en ciertas etapas, van a necesitar también información que está en el P&ID para poder hacer, en este caso, la instalación dentro del proyecto, ¿no? Un ejemplo muy típico, ¿no? En esta parte de la planta lleva instrumentos. Los instrumentos necesitan, en este caso, que se le haga un sistema de protección catódica o un sistema de protección de aterramiento. Ah, perfecto. Entonces, los civiles comenzarán o bueno, o sea, ya se desarrolló la ingeniería, ¿verdad? De hacer de todo, de hacer, en este caso, el diseño de todos los pozos de tierra. ¿Ya? Entonces, ellos colocarán las ubicaciones de los pozos de tierra, o sea, se montarán en función a cómo hayan sido colocados también en la etapa de, en este caso, de diseño. Pero se diseñó en función a la cantidad de instrumentos que necesitaban protección, en este caso eléctrica, ¿no? Es de esa manera como se trabaja. En la etapa de construcción, pues justo acabo de hacer mención en eso, va a utilizarse en todo el proceso constructivo y sirve de apoyo para todas las disciplinas. En el caso de la disciplina de geotecnia civil, pues es para la implementación de sistemas de, justo lo que acabo de mencionar, ¿no? De protección, de fuerza y de control. Los de estructuras, bueno, van a utilizar los P&IDs para proyectar los anclajes, los apoyos para bandejas eléctricas y tuberías. Los de mecánica, pues obviamente la instalación de los componentes de control dentro de los equipos, sensores, etcétera, y en este caso, su conexión con los CCMs, ¿no? Los centros de control. La de tuberías, pues ya sabemos, utilizan los P&IDs para lo que es la generación del modelo tridimensional, por un lado, y la generación de los planos isométricos a partir de esto. Así que juega un papel muy fundamental. Los electrónicos electricistas, pues más que nadie, ellos son los que van a utilizar los P&IDs en todo momento. Y la disciplina de seguridad, pues también para proyectar lo que hablamos antes, ¿no? Los puntos críticos de control y también en este caso implementar todo lo que es ya la señalización respectiva dentro de la planta. En la etapa de operación, cuando se quiere hacer, por ejemplo, en este caso, llegan operadores nuevos a la planta, ¿ya? Y si llegan operadores nuevos a la planta, utilizamos los P&IDs para capacitar a esos nuevos operadores. Se utiliza para la capacitación, ¿ya? Y obviamente todo lo que se vaya a cambiar, modificar dentro de la planta, al primer documento al cual se va a recurrir es al P&ID, ¿ya? No se olviden que todos los operarios de la planta van a tener que ser capacitados de tal forma que entiendan el P&ID de izquierda a derecha, de arriba a abajo y de atrás para adelante, ¿ya? Por lo general, pues, los operadores de plantas son gente capacitada en diferentes rubros, ¿no? Mecánico, electricidad, electrónica. Inclusive hay algunos casos que son muy específicos. Algunos son solo mecánico, otros son solo electricidad, otros son solo electrónica, otros son solo control. Pero de igual manera es lo que se va a hacer a la hora de la operación, ¿ya? Sirve para realizar manuales, o sea, yo en base al P&ID puedo hacer un manual de operación de toda la instalación o de parte de la instalación, ¿ya? Y hacer varios manuales, ¿no? Manual para encendido y funcionamiento del filtro prensa, allá va, entonces hay un manual de encendido. En el manual se coloca el paso a paso, el step by step, ahí mencionamos, ¿no? Primero, encender o activar la llave de energizado, la llave tendrá un código tal, entonces la R155, entonces luego presionar el pulsador tal, entonces hay un manual completo paso a paso. Para eso sirven los P&IDs. Y también la utilización de los P&IDs son para desarrollar procedimientos de comisionamiento, o sea, cuando terminamos de construir la planta y hacemos los primeros arranques, pues en base a los P&IDs, que también han sido actualizados en la etapa de construcción, porque no hay que olvidar que el P&ID sale con una revisión 0, ¿ya? A medida que se va construyendo la planta, por X motivos, quizás haya algún cambio imprevisto durante ya la construcción, pues ya se trabaja con un plano de desarrollo tipo ASBIL, ¿no? Se hizo modificaciones en esta parte de la planta y al final, ¡pum!, obtenemos un plano nuevo. También se programan lo que son mantenimientos preventivos, ¿ya? Y ahí también se trabaja mucho con manuales, ¿no? Estoy explicando algo.
Se quiere, por ejemplo, hacer el mantenimiento de la bomba P501 del área 7. Ah, ya, perfecto. Entonces, hay un procedimiento que dice, ¿no? Para el mantenimiento de esa bomba, primero cerrar, desenergizar, quitar, en este caso, la válvula de control tal, la válvula mecánica tal, tal, tal. Entonces, hay un procedimiento también que nace a partir del PNID. ¿Ya? ¿Por qué hay un procedimiento? Porque al final tienes que devolver esa bomba a su sitio o devolver un equipo a su sitio y tienes que devolverlo tal como lo has encontrado, ¿no? O sea, no vas a hacer tampoco muchos cambios a la hora de sacar y colocar un componente. Y pues también para el mantenimiento de todo el sistema de instrumentación y control. Es el único documento que se utiliza para esa parte. ¿Quiénes deben elaborarlo o quiénes en este caso pues son los responsables de los PNIDs? Como lo mencionamos antes, el jefe en este caso de grupo o el jefe de todo el equipo multidisciplinario va a ser siempre el ingeniero de procesos, ¿ya? Él es el que va a dar prácticamente el visto bueno de todo lo que se ha hecho desde el inicio, desde el BFD, desde el PFD hasta el PNID. Si hay algún cambio que se quiera realizar, siempre se va a recurrir al ingeniero de procesos, se le hace la consulta, mira, queremos hacer este cambio, queremos cambiar la tubería de 8 pulgadas, queremos ponerle 2 tuberías de 4, ¿es factible o no? Entonces el ingeniero de procesos es el que va a evaluar, obviamente va a dar su apreciación de ingeniería si ese cambio o esa modificación es la correcta. Entonces siempre vamos a recurrir al ingeniero de procesos. En la ingeniería mecánica, pues obviamente los ingenieros mecánicos van a entrar siempre a la parte de lo que es identificación de tuberías, número de etiquetas, etcétera, la instrumentación, codificación de instrumentos, la presentación de las gráficas de instrumentos, el cableado del conduit, ¿ya? Y también los tipos de instrumentos que se van a utilizar. Los sistemas de control, todo lo que es la lógica de control. La lógica de control también es un procedimiento que menciona cómo es que funciona un lazo de control dentro de una instalación, ¿no? Entonces ahí dirá, ¿no? Se enciende la válvula 1 y de la válvula 1 pues pasa el fluido, luego entrará a tanque de 2, llega hasta el nivel 3. Hay una descripción paso a paso de cómo es que funciona el sistema. Es una descripción escrita, es una descripción escrita paso a paso. Eso se le llama lógica de control. Y bueno, también la ingeniería eléctrica, pues todo lo que es clasificación de motores, todo el sistema de potencia, el cableado, etcétera. ¿Ya? La responsabilidad de la creación, pues por lo general siempre va de la mano de la disciplina de mecánica. Ellos son los que van a mantener actualizado también los PNIDs. ¿Ya? ¿Qué componentes están incluidos y excluidos en el PNID? Bueno, primero con respecto a los componentes incluidos debemos mostrar todos los equipos. Aquí sí están los principales, los secundarios y están mostrados uno a uno. O sea, no puedo poner, yo suponiendo, ¿no? Yo tengo 3 columnas, vamos a suponer, tengo 10 columnas de destilación. Hago un PNID de la primera columna y digo que las otras 9 son iguales. No, eso no pasa acá. O sea, no es como un plano de un edificio, de una casa, ¿no? O sea, si tú ves un plano de un edificio, los arquitectos, los civiles diseñan el sótano, el primer piso, el segundo piso y luego dicen que del tercero al 10º es igual. Entonces no pasa así aquí en ingeniería de procesos. En ingeniería de procesos se muestran cada uno de los equipos de manera individual. Si tienes que hacer 10 PNIDs, tienes que hacer 10 PNIDs. Si tienes que hacer 30, tienes que hacer los 30 PNIDs. ¿Ya? Debemos incluir información. Nuevamente, esta información tiene que ser resumida y lo más concisa posible, ¿ya? Son datos importantes como por ejemplo el número de equipo, tipo de equipo, podría ser también la ubicación en la planta, en qué área se ubica, capacidad, datos operativos, ¿ya? Cuál es su uso del equipo y también si es en stand-by, si está en serie, si está en paralelo, bueno, información que ustedes deben seleccionar y determinar cuál deberían mostrar en el PNID. También se deben mostrar todas las tuberías, las principales, las secundarias, las líneas de drenaje, las líneas de aire, absolutamente todas las tuberías, ¿ya? Entonces, estas tuberías deben llevar su etiqueta, deben llevar el sentido de flujo, ya sabemos de dónde viene, a dónde va. Aquí también ya comenzamos a mostrar los diámetros. Los espesores también puede ser. Si lleva aislamiento, se lo mostramos. Si lleva tracing, también se lo mostramos. Si llevan algún tipo de instrumento de seguridad, etcétera, se los mostramos. Tuberías principales y secundarias. Cuando me refiero a secundarias, siempre hablamos de los utilitarios. ¿Qué son los utilitarios? Los utilitarios son, por ejemplo, el vapor, los condensados, los combustibles, el aire, el agua de enfriamiento, el sistema de drenaje, el sistema de evacuación, etcétera. Esos son los utilitarios. Eso con respecto a la parte de proceso y tuberías. Para la parte eléctrica,
debemos incluir todos los motores, indicando algunas propiedades de estos, todas las funciones necesarias para el control del proceso. Pues obviamente aquí tenemos que mencionar cuántos sensores hay, cuántos controladores hay, cuántos transductores, cada uno de los instrumentos. También se muestran los lazos de control, todos los lazos de control, y obviamente cuáles son las funciones principales que estos desarrollan. Aquí debemos mostrar todas las válvulas, ya sean manuales o automáticas, ¿ya? O sea, válvulas pilotadas, automáticas. Pueden ser válvulas neumáticas, electroválvulas, no sé, la que sea. Debemos mostrar qué tipo de operador tiene, cuál es el cuerpo de la válvula, cuál es el tipo de accionamiento. Bueno, hay algunos ejemplos, ¿no? Si es neumático, eléctrico, mecánico, hidráulico, digital, no sé, etc. También debemos mostrar todas las funciones de seguridad, los interlock, a esto le conocemos los enclavamientos de seguridad. También mostrar lo que es la tecnología de los actuadores y cuál es, en este caso, cómo es que funcionan esos actuadores, ¿vale? También debemos mostrar todas las válvulas autoaccionadas. ¿A qué se hace referencia a válvulas autoaccionadas? A la relief valve. Todos hemos visto una relief valve o una válvula de seguridad, ¿ya? Estas pueden ser para presión y para vacío, y también incluir algunos instrumentos como los discos de ruptura y de presión y temperatura, ¿ya? Instrumentos principales, o sea, todos los instrumentos principales que van a ser necesarios para explicar adecuadamente cuál es el lazo de control y la función de control que están llevando a cabo, ¿ya? Eso tiene que ver mucho con los lazos de control. Bueno, los enclavamientos, que ya lo vimos antes, y en este caso aquí estamos mostrando algo, pues, de que, por ejemplo, dependiendo del tamaño de la planta, pues por lo general, si la planta es pequeñita, es una planta piloto, pues con un solo PIN-ID y su plano leyenda, más que suficiente. De acuerdo a la complejidad, o sea, cuanto más complejo sea la planta y más operaciones y más procesos, más equipos tiene, el número de PIN-IDs también va a aumentar, ¿ya? Eso, pues otra de las cositas que yo también recomiendo, creo que también lo puse aquí en el libro, es que si yo tengo un área de proceso y tengo un PIN-ID para esa área de proceso, pues lo ideal es dejar espacios en el PIN-ID para futuras ampliaciones también. O sea, no tratemos de llenar en un solo plano PIN-ID toda la instalación de la planta. No, entonces hay que tratar de ser también un poco ordenados y pues dejar ciertos scopes para más adelante. ¿Qué componentes nunca van en los PIN-IDs? Esto es muy importante. ¿Qué componentes nunca van en los PIN-IDs? Pues hablemos muy rapidito. Balances de materia y energía. Si en un PIN-ID ustedes ven un cuadrito de balance de materia y energía, lo tachan, lo rompen, lo botan. Ese no es un PIN-ID, ese sería un PFD. Accesorios. Hay algunos accesorios que nunca los vamos a ver en los PIN-IDs. ¿Como cuáles? Codos, Ts, uniones universales, nunca se representan, ¿ya? Primero, porque no existen símbolos gráficos para ponerlos. Y segundo, que confundirían mucho más si queremos hacer, en este caso, una explicación del proceso. O sea, no los colocamos. ¿Dónde los ponemos? Pues los ponemos en los planos isométricos. ¿Y de dónde nacen los planos isométricos? Pues vienen del modelado tridimensional o del ruteo de la tubería. Ahí se colocan estos componentes, no en el PIN-ID. Otra cosa que también les voy a recomendar es que si en un PIN-ID ven una acotación de longitud de tuberías o acotación de equipos, ¿ya? Eso tampoco no es un PIN-ID. Podrá ser cualquier cosa, pero no un PIN-ID. Si ven ahí una cota del ancho y el alto de una columna o de una torre de absorción, pues no debería ser así. Esos detalles, esa información van en un infotag o en una etiqueta de información que va más abajo. Ahora que entremos a los ejemplos se los voy a mostrar. Así que solo hay algunas excepciones con respecto a las acotaciones. En algunos PIN-IDs suelen colocarse acotaciones de niveles de líquidos y eso sí es completamente válido porque eso le indica, estando en el PIN-ID, eso le indica al que va a rutear la tubería que la altura de inundación o de los niveles de los líquidos de ciertos equipos no deberían pasar ciertos valores. Entonces, esas acotaciones de nivel, si son importantes, si son críticos para ese proceso, se lo pone porque el que va a rutear la tubería tiene que tener esa información para hacerlo bien, ¿ya? Entonces, eso sí podríamos considerarlo como válido para que se muestre en un PIN-ID. ¿Qué más? Bueno, todos aquellos componentes que en su representación gráfica no cumplan los objetivos de información, ¿no? Entonces, un PIN-ID es un documento muy conciso, muy resumido y muy técnico, ¿ya? Y pues
dentro y dependiendo, perdón, de qué norma o qué estándar nosotros estemos utilizando, pues vamos a tener también ciertas limitaciones o ciertas restricciones y también ciertas libertades, ¿ya? Pero si ya tenemos ciertas libertades en algunos estándares, tampoco vayamos a la exageración y tampoco pues a tratar de hacer una mofa o una burla de este tipo de documentos. Es un documento muy principal. El mismo hecho de desarrollarlo, el mismo hecho de cómo se ha desarrollado el PNID, refleja mucho de, en este caso, de la experiencia, del know-how de los profesionales que han desarrollado ese PNID. O sea, un PNID para nosotros, los ingenieros de proceso, que en este caso que desarrollamos y diseñamos plantas industriales, es nuestra carta de presentación. Ya, si un PNID está bien hecho, con todas las de la ley, pues hace quedar bien a todos los que lo han desarrollado. ¿Ya? Existen algunas convenciones también, ¿ya? Dentro de lo que es la elaboración. Nuevamente, las convenciones son las anteriores que hemos visto en los PFDs, ¿sí? Mucho de eso se cumple, por no decirlo todo, ¿ya? Pero algo sí que les mencioné hace rato, ¿no? Se debe mostrar, en este caso, los dispositivos de forma simbólica y, en este caso, pues, no deben repetirse, en este caso, en un plano, en este caso, lo que es el elemento que se está mostrando. En este caso, los diseños de plantas siempre se muestran de izquierda a derecha siempre que sea posible. Ese es un criterio que le hemos heredado del PFD. El flujo de proceso fluye de izquierda a derecha del PNID. Bueno, siempre que sea posible también. Los DTIs, por lo general, y esto es algo que siempre me han preguntado, ¿cuál es el tamaño de papel que yo debo utilizar para un PNID? Recordemos lo que les mencioné antes, inclusive está aquí, ¿ya? Para reducir la saturación se puede utilizar una terminología de detalle típico y más abajo les estoy mostrando lo que es de no congestionar los PNIDs y dejar espacios vacíos para agregar simbología y conexiones futuras. Entonces, a eso es lo que voy a ver en esta parte. ¿Qué tamaño de papel debo utilizar? ¿Sí? El estándar, o dentro de los estándares, dentro de las convenciones que existen para PNIDs, dentro de la ISO, perdón, el tamaño de papel que más se utiliza es el A3. Si tú ves un PNID en A3, está genial. Si lo ves en A2, también está genial. Pero si lo ves en A1, ya es muy excesivo. En A4 se puede presentar un PNID. Se podría presentar un PNID en A4 siempre y cuando la instalación o todos los componentes que vas a mostrar en ese plano sea lo suficientemente pequeño para que entre en ese tamaño de papel. Porque no se trata de meter todo en un tamaño pequeñito y las letras sean todo pequeñísimas, que no podamos ni entenderlas ni de verlas, pues tampoco queremos hacer eso, ¿verdad? Entonces, los formatos en ISO, A3 y A2 los más comunes, y en ANSI el B, C y D. Los más comunes B y C, D no tanto, ¿ya? Entonces, lo que les dije antes, si tenemos mucha información en la planta y sabemos ya que nuestro PNID va a quedar saturado, lo ideal es partirlo en 2, partirlo en 3 y hacer que nos quede el espacio suficiente para que se entienda y no se vea todo saturado. También les había mencionado antes de que los DTIs son impresos en blanco y negro, ¿ya? Así que no requerimos de los colores para, ni siquiera yo lo digo, sino que lo dice la norma. O sea, tú un PNID debes entenderlo solo viendo el simbolismo gráfico allí presente, con la leyenda para complementar lo que no entiendas. Pero viendo un PNID, tú tienes que poder leerlo de manera completa, sin necesidad de usar colores, ni descripciones que sean lo suficientemente largas como para saturar más el PNID. O sea, un PNID no necesita que le pongas flor o que le pongas chamullo, como ustedes quieran llamarlo. Es muy conciso, ¿ya? También tenemos lo que son, en este caso, bueno, en algunos casos, en donde, por ejemplo, el PNID, sigamos hablando de la saturación. Si el PNID se sigue saturando más y más y más, es probable que las líneas, por ejemplo, de sistemas utilitarios o sistemas auxiliares, también se recurra o se haga en un PNID individual. O sea, ustedes pueden encontrar PNIDs en donde haya solamente líneas de aire comprimido y es completamente válido, o líneas de vapor solamente. Líneas de vapor, de repente el área o el PNID está muy saturado ya y las tuberías de vapor no van a entrar, entonces hacemos un PNID solo para tuberías de vapor o solo para líneas de aire, es completamente válido. Acá la idea es que nos entiendan los que van a construir la planta y los que van a operar la planta.
No se trata de que solo nosotros sepamos cómo leer esa información. No es así, señores, ¿sí? Entonces, de eso también se trata. Siempre agregar notas específicas, simplificadas, para la mejor comprensión y claridad. Eso lo hemos hablado muchísimas veces. Y también mostrar las dimensiones relativas de los equipos, sin incluir las elevaciones. Eso es lo que vimos antes, que es lo que no debe ir en el PNID o acotaciones, como les estoy diciendo. Y tampoco es algo muy importante. También algunos me preguntan, desde mis estudiantes, los colegas y otras personas, ¿en qué escala trabajamos el PNID? Y yo les digo, un momentito, el PNID no tiene escala, no está hablando de los equipos físicos reales y tampoco habla de las rutas de las tuberías tal cual es. En el PNID hace la mención general de cómo es que debe estar conectados los equipos con las tuberías, con los instrumentos. Pero no me dice que al equipo debe entrar por el lado derecho, por el centro, por arriba, por abajo, necesariamente no. Ya, así que hay que tener cuidado con eso. Y pues no está en escala. Los PNIDs no tienen escala. Y tampoco tienen una norma de dibujo. No, estamos en norma ISO, estamos en la norma europea. No, el PNID no tiene estándar de dibujo porque no hay proyecciones ortogonales. Todo es en 2D, ¿cierto? Entonces, no hay proyecciones ortogonales ahí. ¿Qué más? Los planos PNID deben ir acompañados de uno o más planos leyenda. Entonces, a este es lo que les decía, ¿no? Todos los PNIDs deben ir con planos leyendas para indicar qué cosa es lo que está diciendo el PNID sin necesidad de que tú seas un especialista en lectura e interpretación de PNIDs, que sí lo puede ser y te felicito que sea así, pero ese documento lo puede entender cualquier persona que no necesariamente sea especialista en PNIDs y tampoco haya participado en el desarrollo de la ingeniería de la planta. ¿Ya? Cualquier persona lo tiene que entender. Por lo general, y a mí muchas veces me ha pasado, mis clientes son abogados, son enfermeros, son contadores, ninguno es ingeniero, pero tiene el dinero suficiente como para poner una planta o una pequeña planta. Entonces, a ellos se les da la información y ellos lo leen. No entienden ni un comino de lo que dice el PNID, pero con la leyenda, pues van tratando de interpretar y efectivamente con la información que se les da, pues son capaces de poder entenderlo. ¿Ya? Hay que dejarlo eso claro. Normalización estándar. Vamos a acelerar un poquito, si no nos va a ganar la hora y tampoco quiero cansarlos, porque todavía nos queda muchísimo ahí para mostrarles. ¿Ya? Esto sí les voy a pedir que lo revisen, además se les está dejando lo que es el estándar. ¿Ya? Como les había mencionado antes, lo que hemos hecho en este pequeño librito, en este pequeño manual, es resumir algunos estándares, algunos conceptos muy generales y sobre todo aquellos que son muy importantes para que ustedes entiendan y comprendan cuáles son las funciones y las similitudes y las diferencias entre estos tres tipos de diagramas. Con respecto a los PNIDs, vamos a tener mucho más normalización, se los dije. Tenemos por un lado el estándar ISA, ya hablemos específicamente de la ANSI ISA 5.1, ya es donde están los símbolos de equipos, de instrumentos, etcétera. También vamos a ver el tema de la ANSI ISA 5.3, es muy claro también con respecto a eso, y la ANSI ISA 5.5. ¿Ya? Entonces, los que quieran, en este caso, complementar más esta parte, pues les recomiendo que lean esos estándares. Estamos hablando de la norma ISA. ¿Ya? Este es un estándar. O sea, la norma ISA da todos los lineamientos necesarios para poder desarrollar PNIDs, para poder construir PNIDs y sobre todo para poder entender los PNIDs. ¿Ya? Entonces, dentro de estos también hay subestándares, o mejor dicho, componentes de los estándares y que ustedes pueden completarlo. ¿Cuál es el otro que tenemos? Tenemos el estándar DIN, es el estándar alemán. ¿Ya? Este estándar, sobre todo el DIN 19227, la parte 1 y la parte 2, dan también todo lo que son lineamientos, gráficos, simbología, tipo de lazos, etcétera, y las complementan con la DIN 40700 o con la 400 o 40700, ¿ya? 7717, perdón. Entonces, aquí también les recomiendo que ustedes revisen esa información. Aquí les estoy dejando un poco de texto. Es un resumen prácticamente muy cortito de qué es lo que significa y de qué trata. ¿Ya? Luego tenemos la PIP. ¿Ya? Inclusive yo hace poco he publicado un libro de este estándar, el estándar PIP, que está basado en el PIC 001 del 2008. ¿Ya? Este estándar trabaja con mucho de lo que dice la ANSI ISA, que está por acá. Así que es un estándar ya bastante completo y pues tiene ciertas características de equipos, de tuberías, de normalización, de codificación, etcétera,
etcétera. Aquí les estoy dejando un poco de texto de más o menos a qué se refiere. También tenemos el estándar ISO, la 14617 y sus respectivos complementarios, ¿no? El 14617.3, 4, el 14617.5, 6, 7 y 8, ¿ya? Entonces ahí tenemos los estándares también complementados con la 10.628 de la 2014, ¿está bien? Después tenemos también el estándar británico, la BS 1646, fíjense, este es desde 1984, no ha cambiado nada hasta ahora, es un estándar bastante completo, ha habido ciertas mejoras, ciertos cambios, pero no hay más que hacer porque desde 1984 ha sido hecho pues de manera, digámoslo, completa y estricta y hasta ahora funciona, ¿ya? También tenemos los estándares u otros estándares, tenemos el GIS, que es el estándar japonés, tenemos el BIES, el estándar británico, tenemos uno del ANSI, muy especializado en lo que es la normativa eléctrica, la NEMA también eléctrica, el CSI, en este caso de Canadá, y también la IEC. Para los que han trabajado con electricidad e instrumentación, han trabajado muchísimo con la IEC 117, ¿ya? Y pues hasta ahí. El tema de los ejemplos, vamos a mostrarlo cuando veamos los anexos, que ya nos falta muy poquito.